Buenos días, mi nombre es Elizabeth Bejarano Moreno, soy enfermera jefe del área de radiología. El día de hoy hablaremos de la hipertensión portal. Vamos a hablar de su definición y su fisiopatología. Primero, ¿qué sería la hipertensión portal? Tenemos el esquema del sistema portal, formado por los vasos sanguíneos que van a venir del sistema gastrointestinal y de la vena esplénica. Todo va a drenar a la vena porta, lo cual va a atravesar el hígado y va a tener sus divisiones y van a confluir estas en la vena hepática y todo va a drenar en la vena cava inferior. Entonces, la hipertensión portal sería el aumento de la presión en cualquier parte de este sistema o cuando el gradiente de presión venosa hepática es mayor a 5 milímetros de mercurio, el cual va a depender de la presión de la vena porta o la vena cava inferior. A nivel normal, esto normalmente está en un valor entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Superior a esto, hablaremos de hipertensión portal, pero para que ya tengamos manifestaciones clínicas, tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Este gradiente de presión venosa hepática, según la ley de Ohm, va a estar determinado por dos factores, por el flujo y por la resistencia. Entonces, tendríamos que al menos uno de ellos tendría que estar aumentado para tener una hipertensión portal. O bien el aumento en el flujo o bien el aumento en la resistencia. O tener una patología como la cirrosis, donde están aumentado el flujo y la resistencia. El aumento del flujo va a producirse cuando hay una vasodilatación periférica o una vasodilatación esplénica. Esta se vasodilata y tendríamos un hiperflujo. Y un aumento en la resistencia puede ocurrir si hay un obstáculo en cualquier parte del sistema venoso o el sistema porta, el cual me va a generar un aumento de la resistencia, o si hay una alteración en los vasos sanguíneos, una alteración en la morfología o una alteración en el parénquima hepático. Entonces, otra forma de clasificar o otra forma de entender la hipertensión portal es si lo evaluamos a nivel prehepático, a nivel hepático o a nivel poshepático. A nivel prehepático, ¿qué podemos decir? Esto ocurre si tenemos una trombosis en la vena porta o una trombosis en la vena esplénica. Esto me va a condicionar que aumente la resistencia. Y a nivel hepático, si tenemos una enfermedad, me va a dañar el parénquima hepático, como es el caso de la cirrosis. Va a haber una fibrosis y va a haber unos nódulos de regeneración. Y esto me va a condicionar a dos cosas: que la microvasculatura se va a ver afectada, lo cual va a causar un aumento de presión y también que va a haber una alteración del endotelio. Los factores que van a contribuir a una dilatación van a estar disminuidos y los que van a contribuir a una constricción van a estar aumentados. Va a haber un desbalance. Entonces, en términos generales, aumenta la resistencia por alteración de la microvasculatura y porque va a haber una vasoconstricción. Esto ocurre, como ya lo mencioné, en la cirrosis, o también tenemos casos como esquistosomiasis o enfermedades veno-oclusivas. Si hablamos de hipertensión portal a nivel poshepático, lo más representativo es la obstrucción del drenaje venoso. Esto ocurre si hay una trombosis, como por ejemplo a nivel de las suprahepáticas. En esta imagen podemos ver a este nivel o a este nivel hepática o suprahepática. Esto se presenta en el síndrome de Wood-Guarid. Vean los signos y síntomas o cuadro clínico de la hipertensión portal. La hipertensión portal me va a condicionar el desarrollo de ascitis. En el contexto de un paciente cirrótico me va a presentar una encefalopatia hepática. En el desarrollo de la circulación colateral, entre las más características están las venas esofágicas y la circulación en tipo de cabeza de medusa. Otro síntoma puede ser la esplenomegalia, ya que puede producir trombocitopenia. ¿Cuál sería su tratamiento? Existen dos tratamientos para realizar. El primero es a nivel endoscópico,
y el segundo sería a nivel intervencionismo, por radiología. Voy a explicar a nivel endoscópico como para que tengamos conocimiento qué sería o qué consiste en la esclerosis o la ligadura. También a nivel endoscópico se podría hacer con medicamentos como beta bloqueadores, como el propanolol, que nos ayudan a disminuir la presión en la vena porta y reducir el riesgo de las hemorragias recurrentes. ¿Qué exámenes deberíamos realizar para descartar o confirmar si tenemos una hipertensión portal? Primero, la evaluación de la historia clínica del paciente, un examen físico, unas pruebas de sangre. Este examen se realiza a nivel de radiología. Tenemos el ultrasonido Doppler, tenemos el TAC y tenemos la resonancia magnética. Un ultrasonido como una ecografía y también, como les mencionaba anteriormente, una endoscopia. De las pruebas sanguíneas, debemos conocer que lo importante es saber cómo está la función del hígado. Existen varias pruebas sanguíneas, pero las que tenemos que tener en cuenta son las transaminasas, el asparto de transaminasa, la fosfatasa alcalina, las albúminas, la bilirrubina, el lactato de deshidrogenasa, los tiempos de protrombina. Si la primera alternativa a tratamiento no controla con éxito, se necesitaría un procedimiento de descompresión para reducir la presión en estas venas, el cual es conocido como derivación portosistémica intrahepática transyugular, o sus siglas en inglés como TIPS, lo cual lo realizamos en hemodinamia, y el fin de este procedimiento percutáneo es conectar la vena esplénica con el riñón izquierdo para reducir la presión de las venas varices y controlar la hemorragia. A través de este video, el cual fue tomado por internet y que no cuenta con audio, quiero que conozcan cómo se realiza el procedimiento y cómo queda el sistema a nivel hepático. La idea es derivar la circulación portal a la circulación sistémica, es decir, a la vena hepática o a la vena cava inferior, con el fin de disminuir la presión y mejorar el flujo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Primero, control de signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Segundo, medición del perímetro abdominal. Informar de forma clara al paciente y su familia sobre la enfermedad y sus cuidados. Control de ingesta y excreción de líquidos. Uso adecuado de fármacos. Apoyo emocional al paciente y su familia. Vigilar presencias de sangrado, equimosis, epístasis, petequias o gingivorragia. Tener una alimentación balanceada, higiene estricta. Las normas de asepsia han de ser extremadamente estrictas en cada una de las técnicas que se realicen para el paciente. El reposo favorece a la recuperación tisular hepática y a la absorción de líquidos asíticos.